Hoy os traemos la historia de Aurora Rodríguez Carballeira y su hija. Una mujer que entendía la maternidad como un plan que responde a un fin escalofriante. Aurora nació en 1879 en Ferrol, una ciudad situada en Galicia, en el norte de España. Fue una mujer para la que la maternidad obedecía a un plan premeditado e inquietante. Con un claro fin, y nada podía salirse de su control. Aurora era una pensadora autodidacta, obsesionada con la eugenesia y el perfeccionamiento humano. Concibió a su hija con el fin de llevar a cabo un experimento social y que fuera el símbolo de la emancipación femenina. Su objetivo no era tener un hijo por amor, sino crear a la mujer perfecta, alguien que liderará una transformación social, especialmente en temas de sexualidad y derechos de la mujer. Su ideología y proyecto eugenésico está claramente influido por el pensamiento positivista y los debates sobre eugenesia de comienzos del siglo XX. Aurora concibió el llamado Proyecto Hildegard, que fue el nombre que posteriormente dio a su hija. Buscó cuidadosamente al progenitor de su hija, un sacerdote castrense, Alberto Pallás Montseny. Le seleccionó por su cultura e intelecto para ser un colaborador fisiológico, con el fin de concebir una hija, sin intenciones de establecer una relación personal o paterna. Planificó cada detalle de la educación de su futura hija, antes de concebirla, con el propósito de crear una mujer nueva capaz de redimir al sexo femenino y al proletariado. Su idea combinaba feminismo radical, determinismo biológico y utopismo social. Hildegard nació en 1914 en Madrid y le dio sus dos apellidos. La niña fue, efectivamente, un prodigio. A los 2 años ya leía. A los 8 hablaba varios idiomas. A los 17 era abogada, escritora y activista política y escribía sobre educación sexual, feminismo y reforma social. Se convirtió en una figura pública conocida, incluso fuera de España. Pero todo esto tenía un precio. Aurora controlaba absolutamente cada aspecto de su vida, lecturas, amistades, horarios e ideas. No era una madre convencional, sino una ingeniera de su hija. Aunque no existe un registro histórico que permita reconstruir cómo fue la vida de Hildegard día a día. Pero se conocen bastantes detalles, por cartas, testimonios y crónicas, que permiten reconstruir con bastante detalle cómo era su rutina y cómo evolucionó su vida, que ya de por sí resulta muy reveladora y perturbadora. Desde su primera infancia en Madrid, su madre estableció una disciplina rígida, con horarios estrictos para dormir, comer y aprender, estimulación intelectual constante, lectura, lenguaje y memoria. Y sin casi ningún contacto espontáneo con otros niños. Más que una infancia, tenía algo parecido a un programa de entrenamiento. La rutina típica era: por la mañana, lectura guiada y aprendizaje de idiomas. Por la tarde, ejercicios de escritura o memorización. Y de noche, revisión de todo lo aprendido. Todo estaba supervisado minuciosamente por su obsesiva madre. En su niñez avanzada la niña empezó a destacar como prodigio. Aprendió varios idiomas, inglés, francés y alemán. Leía textos complejos impropios de su edad y empezó a escribir con coherencia adulta. Ella no podía elegir lo que aprender, todo venía impuesto. Su dinámica diaria se resumía en estudio intensivo, muchas horas al día, lectura dirigida, política, ciencia, sexualidad, y conversaciones con adultos, no con niños. Su madre filtraba absolutamente todo el entorno. Durante su adolescencia su vida se vuelve aún más exigente intelectualmente, participa en círculos políticos y culturales. Empieza a publicar artículos y se forma en derecho y pensamiento social. A ojos externos, era brillante. Pero internamente tenía muy poca autonomía real y seguía viviendo bajo vigilancia constante porque su madre revisaba y aprobaba su producción intelectual. Su juventud se convirtió en un periodo muy intenso, y el más tenso de todos. Hildegard, antes de cumplir los 30, llegó a ser abogada, una escritora reconocida y una activista reconocida en temas de educación sexual y feminismo. Y entonces empieza a viajar, a relacionarse con otras personas y a ganar independencia. Siendo precisamente esto lo que lo cambia todo. Comienza a tener cada vez más conflictos y más intensos con su madre porque por primera vez quiere tomar decisiones. Tiene relaciones personales fuera del control materno y muestra un pensamiento independiente que se sale de lo planificado por su madre. Para Aurora, esto era una desviación grave. La convivencia diaria se deteriora, se producen discusiones frecuentes, aumenta su vigilancia y hace lo imposible por volver a recuperar el control sobre su hija.
La casa deja de ser un espacio de disciplina, y pasa a ser un espacio de tensión constante. En sus últimos días Hildegard estaba considerando independizarse y eso hacía que Aurora mostrase ideas cada vez más obsesivas dirigidas a controlar a la joven. Lo más inquietante de la vida de Hildegard es que nunca fue libre, ni tuvo privacidad. Nunca pudo crecer fuera del macabro plan de su madre. Y en cuanto la joven intentó deshacerse del control de su madre. Para Aurora, esto significó una cosa: su creación estaba fallando. Desde su lógica obsesiva, el experimento ya no era perfecto, debía ser eliminado. Y esto le llevó a planificar cuidadosamente su muerte. En la madrugada del 9 de junio de 1933, Aurora entró en la habitación de su hija mientras dormía y le disparó 4 veces, 3 veces en la cabeza y una en el corazón. No hubo resistencia ni aviso. Fue un acto frío y planificado. Luego se entregó a la policía, declarando haber actuado por motivos de gravedad correspondiente al hecho. El crimen conmocionó a la opinión pública de la Segunda República Española y se convirtió en símbolo del fanatismo ideológico llevado al extremo. El proceso judicial de Aurora dividió a España, entre quienes la consideraban enferma mental y quienes la veían plenamente responsable. Condenada por parricidio, pasó de la prisión de Ventas al sanatorio psiquiátrico de Ciempozuelos en Madrid, donde falleció tras 2 décadas de reclusión. En sus últimos años confeccionaba muñecas de trapo, lo que irónicamente era una representación de la muñeca de carne que había intentado modelar. Su historia inspiró estudios, novelas como Aurora de Sangre de Eduardo de Guzmán y películas como Mi hija Hildegard y La Virgen Roja, reflejando la compleja relación entre idealismo, maternidad y locura. Si te ha sorprendido y esta historia ha despertado tu curiosidad, te invitamos a ver la película para conocer más de cerca la complejidad psicológica y hasta qué punto están dispuestas a llegar algunas personas por seguir sus convicciones. Tristemente, la vida entera de Hildegard fue dirigida desde fuera, y cuando empezó a salirse del guión, todo terminó para ella. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Te invito a seguir escuchando el resto de historias del canal y déjame en comentarios qué tipo de historias son las que más te gustan y lo tendremos en cuenta para próximos videos. Muchas gracias por escucharnos y por tu participación.